Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengo el gusto de estar con Damián Tabacman, que es presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos. Vamos a hablar del potencial de la construcción urbana. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por convocarme y la verdad que una alegría tener la posibilidad de compartir con vos, con el diario y con toda la audiencia que ustedes tienen, que es muy selecta y muy importante, este evento espectacular. Así que acá estamos para responder todas tus preguntas. Todas las preguntas. Bueno, vos sabés que en Argentina hay un dicho que viene, creo que de nuestros abuelos por lo menos, que viene con la inmigración también, ¿no? Que, bueno, o en la Argentina, o ahorrás en dólares o ahorrás en ladrillos. ¿Sigue siendo así? No, no, definitivamente sí. Y en general no es un o, una cosa o la otra, sino que suele ser un y, ¿verdad? Claro. Y suele además, en la lógica, digamos, de la evolución de las familias, empezar por cuando uno es más joven, ahorrar en dólares y cuando los dólares tienen un cierto volumen, lo primero que las familias piensan es en comprar la casa. Claro, no es fácil, ¿no? La distancia entre los ingresos de la gente y la posibilidad de acceder a la casa sin crédito, como sucede en los países normales, incluyendo en los normales también de Latinoamérica, que en Argentina no tenemos crédito, se vuelve definitivamente mucho más cuesta arriba, pero la expectativa está 100% vigente, por supuesto que sí. Sí, quedó muy descolgado, claro, con la falta de créditos, porque la falta de créditos básicamente, podemos decir que es una cuestión de confianza, pero también es una cuestión de desfasaje entre lo que cuesta la propiedad medida en dólares y los ingresos de la gente, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de que te den un crédito cumpliendo con el 30%, que tenés que destinar el 30% de los ingresos a pagar la cuota, porque hoy ninguna cuota te da, ¿no? Tiene que ver con esas dos cosas. Bueno, tomándome de tus palabras, no hay posibilidad que te den un crédito para comprar una vivienda porque no hay oferta de créditos de los bancos para comprar vivienda y en las últimas décadas esencialmente no hubo, salvo periodos muy cortitos. Recordamos todos la época de los UVAs, que punta a punta duró menos de 2 años en la época de Macri, o en la década del 90, que también tuvimos algunos años de préstamos hipotecarios con la convertibilidad, pero lo cierto es que en los últimos 40 años, menos del 10% de los años, hubo una oferta de crédito hipotecario, de manera tal que, para serte franco, hemos aprendido a trabajar sin crédito hipotecario, se lo contamos a colegas nuestros, desde uruguayos hasta chilenos o europeos o americanos, y no lo entienden, pero bueno, pero así es la vida, ¿verdad? Después, es verdad lo que decís, que el ratio entre los ingresos de la gente y lo que vale el metro cuadrado está muy alejado. Es un ratio que calculamos usualmente, y que tiene mejores y peores momentos. Este momento en particular no es especialmente malo porque por diversas razones los ingresos de la gente en dólares han subido, no ha subido el poder adquisitivo, no quiero que se me malinterprete, pero así como Subió en subió, dólares, subió no en dólares. subió a lo mejor como te aumentó la inflación en otro montón de Correcto, correcto. cosas, Pero a los en efectos, dólares ganas más. pero a los efectos de ese ratio, que es Claro, el ingreso bruto en dólares, que es más alto, sí, sí. como es más alto también un agua mineral, digamos, todos hemos Claro, estado en claro. Argentina, Es ¿verdad? más alto el costo de vida, pero también es más alto tu ingreso en Correcto, dólares. pero en ese ratio que es bastante inútil, pero cuando lo calculamos, como el metro cuadrado, sobre todo el usado, no, la verdad que no se movió, el del nuevo está empezando a moverse, el del usado muy poquito. Ese ratio está un poco mejor que hace un año, pero insisto que es más o menos inútil porque como igual no hay oferta de crédito hipotecario, el calcular si está mejor o está peor, es una nota de color a los efectos, ¿no? Claro. Y también son las oportunidades hoy, porque vos hablabas, bueno, a ver, puede ser que tengamos, por un lado, una situación donde la, bueno, hay ganas de tener una casa, de tener un departamento, ganas de construir, y por otro lado, lo que vos decías, bueno, no hay crédito y la situación es muy difícil, salvo que tengas una propiedad anterior, logres ahorrar o tengas algún préstamo familiar. Digo, la situación en general no es tan fácil y obviamente es mucho mejor cuando tenés créditos, ¿no? Como pasa en otros lugares del mundo. Ante esa situación, ¿cuáles son las oportunidades hoy?
Me parece que es fácil identificarlas y son bastante autoexplicativas. En efecto, tal como veníamos diciendo hace unos minutos, todo en la Argentina se ha encarecido mucho en dólares, ¿verdad? Desde el agua mineral hasta los ingresos de la gente. Y se percibe cotidianamente con turistas que antes venían a inundar Buenos Aires para comprar en los supermercados o en las farmacias y que hoy van a Santiago de Chile, y lo hemos visto los últimos fines de semana en las aduanas, ¿verdad? Ahora, en simultáneo, efectivamente, tal como mencioné hace un ratito, el metro cuadrado virtualmente no se ha movido, virtualmente no se ha movido. Y no es un dato menor, ¿verdad? Es decir, efectivamente, si todo subió en dólares un montón, y cuando digo un montón, digo enfáticamente un montón, y el metro cuadrado no se ha movido, bueno, uno puede augurar distintas cosas, ¿no? Que lo que subió ya bajará, o que lo que subió seguirá subiendo en dólares, que la Argentina eventualmente pueda seguir encareciéndose en dólares, pero digo, con simplemente con un poco de sentido común, uno bien podría augurar que si hay pocas cosas que no han subido y no se han encarecido en dólares, bien podrían acompañar este recorrido ascendente que han tenido el resto de las cosas, ni hablar de los activos financieros, ¿verdad? Y el metro cuadrado no. Tu casa o mi casa, la verdad que valen, yo diría, básicamente igual que hace 6 meses en dólares, ¿no? Así que quien hoy se anticipa a la expectativa que en algunos meses, con una Argentina un poco más normal, el metro cuadrado acompañe lo que pasó con el resto de las cosas en Argentina, es muy posible que detecte y que tenga la respuesta a tu pregunta. Acá hay una oportunidad, ¿no? Claro, sobre todo pensando también no en el precio del agua mineral, sino pensando en el precio de la construcción, que sí subió muchísimo. Entonces, No, bueno, no, una cosa es el claro. departamento usado y otra cosa es si tenés que construir, No, porque tenés no. que construir sí que subió. No, no, no. Es tremendo lo que subió. No, no, es tremendo. Incluso en las mediciones que nosotros tenemos, el costo de la construcción subió por arriba de la inflación general en dólares. Es decir, hay un cambio brutal de paradigma y de estructura de costos de nuestra industria, que, en fin, yo no empecé mi carrera ayer, con lo cual vi un montón de cambios abruptos en la Argentina en las últimas décadas. Está entre los más pronunciados, digamos, ¿no? De a qué ritmo hemos encontrado que el costo de construcción en la situación anterior era internacionalmente muy barato, como tantas otras cosas, y ahora definitivamente el costo de construcción se ha encarecido mucho. Y también debo decir, de cara a esta reflexión tuya o esta búsqueda que vos planteás y que está muy bien, respecto de oportunidades. Ese incremento de costos no se ha trasladado literalmente a los precios, de los usados ni hablar, pero tampoco De los de los nuevos. nuevos, por diversas razones, pero entre otras, porque se vende menos. Esto nos pasa a nosotros y le pasa a todo el resto de la economía argentina, ¿verdad? También le pasa al supermercado o le pasa, o sea, se vende menos, y si se vende menos, no es tan fácil que porque me suban los costos yo pueda trasladar eso a los precios, a la lista de precios, o si lo traslado es como una nota de color. En fin, tengo una lista de precios más alta, pero a ese precio no hay No lo demanda, vendo, ¿no? claro. Claro. Y tiene que ver, o por ejemplo, se trabaja con una suerte de stock en algunos emprendimientos que no es lo mismo que si a lo mejor una persona piensa en construir su propia casa y entonces hasta le cuesta mucho más que a lo mejor, no sé, digo, una cosa es comprar un departamento de pozo con una constructora detrás y otra cosa es hacer tu casa de fin de semana o lo que fuera en un barrio privado donde la situación también, ahí viste un cimbronazo mucho más grande porque el precio es el que vas a comprar todos los días. Exacto, ¿no? Y efectivamente es cierto, los desarrolladores inmobiliarios, al igual que yo diría el resto de los sectores de la economía, en el contexto de inflación creciente que supimos tener, trabajamos, en nuestro sector lo llamamos acopios, ¿verdad? Acopiamos, compramos, prepagamos materiales de construcción para tenerlos guardados en algún lado a la espera de usarlos en en las obras, al igual que el resto de los comercios de otros sectores que también están sobreestoqueados, digamos. Nosotros Claro. también. Lo cierto es que en nuestro caso no de mano de obra, naturalmente, pero sí, por supuesto, de materiales. Sí, es cierto, es así. Y en el caso de, porque
vemos la parte positiva para el mercado en sí, no para el que la tiene que pagar, es, bueno, los precios están subiendo, hay una oportunidad. Yo te hablaba recién de los departamentos de Pozo, pero también cuando hay una suba tan importante de los precios y vos pagabas una cuota determinada, me imagino que te puede empezar a crecer la mora, porque no es que los ingresos acompañaron precisamente a la cuota que vos pagabas en un principio. Está bien tu observación, es esperable que este fenómeno que estás describiendo suceda. También debo decir que no se ve por ahora, es decir, que en los proyectos inmobiliarios el pago de la cuota, de las cuotas de la gente sigue estando No hay mora, mayoritariamente al día. claro. No, la verdad que no se nota ni se sufre, pero sí estamos advertidos como desarrolladores, que es un fenómeno que en la medida que se mantenga este contexto recesivo, efectivamente nos pegue de alguna manera y pueda terminar impactando, por supuesto, el financiamiento de los proyectos. Pero por ahora no es un fenómeno que se esté percibiendo, ¿no? Cuando se habla de real estate, generalmente uno concentra en AMBA, pero hay otro montón de lugares en la Argentina que empiezan a tener desarrollos y buenos. ¿Los costos son menores de construir en algunos lugares determinados y que pueden llegar a tener buena rentabilidad que construir o comprar en Buenos Aires? Los costos en el interior usualmente son un poco menores, sobre todo el costo de construcción. Algunos insumos no, porque llevarlos desde los grandes centros urbanos a veces se encarece. Claro, y algunos tienen precios internacionales también, ¿no? Algunos tienen precios internacionales. Es bastante más barata la tierra, que por supuesto que también impacta sobre finalmente el precio, pero también hay que decir que los precios de venta en todo el resto de la Argentina son muy inferiores a los que encontramos en la Ciudad de Buenos Aires. Así que los márgenes del desarrollo y la rentabilidad de llevar adelante proyectos está bastante equilibrada en términos generales. Efectivamente, hay cosas que son más baratas, la tierra es mucho más barata, pero también los precios son mucho más baratos. Claro, es más pensado para instalarse, vivir, disfrutarla, que para hacer un negocio en sí, ¿no? Hay de Un todo. negocio de rentabilidad, Hay digo. de todo, hay centros turísticos, toda la costa argentina, que es el interior, Bueno, y claro. que es para inversores, en muchos casos, Sí, tenés un montón de cabañas también, no en la costa, digo, no en tenés. la costa, turísticas. Sí. Y después tenés las grandes ciudades del interior, que tienen una dinámica en general saludable, pujante, las grandes ciudades, ¿verdad? Rosario, Sí. Córdoba, Mendoza, Neuquén, el Nogoa, digamos. Por supuesto que hay en el interior un universo de mercado inmobiliario de desarrollo grande. También, y con respecto a los barrios privados o los countries, que tuvo una expansión muy grande desde los 90 hasta ahora, ¿crees que hay todavía posibilidades de seguir desarrollándose ese segmento? O sea, es un fenómeno que efectivamente empezó en la década del 90 y que tuvo momentos de más apogeo y momentos de retracción. No fue un crecimiento sostenido. En particular, durante el último periodo de la pandemia y en la pospandemia, supo tener una época de oro, es decir, de mucha gente en la búsqueda de tener un espacio verde junto a su casa. Claro, cuando te diste cuenta dónde vivías, dijiste, no, una cosa es ir un rato a la oficina y volver, y otra cosa es decir, me tengo que quedar acá todo el día. Claro, claro, entonces en la pospandemia hubo un empuje, un boom, te digo, un boom realmente, de venta de lotes en urbanizaciones en la periferia. Después, cuando se normalizó la cuestión sanitaria, tomamos conciencia que el ir y volver viviendo lejos era primero era complejo por el tránsito y después costoso, sobre todo más recientemente por el costo de los traslados. Así que un poquito se fue enfriando y más recientemente lo que está ocurriendo es la evolución natural de esos procesos urbanos, que es que se van consolidando como destinos con actividad propia localmente. Entonces empieza a aparecer el desarrollo suburbano, pero no tanto de la gente que tiene previsto ir y venir, sino la gente que se instala y que encuentra todo en lo suburbano. Y así hay una cantidad de lugares de la periferia del Gran Buenos Aires que tienen cada vez más cosas localmente, no solamente la vivienda, pero también la educación y también las oficinas y también el trabajo. Y eso sí está creciendo en esta oleada en la actualidad en lo suburbano. Claro, eso hizo el combo para que tenga otra mirada, ya Claro. no es un lugar para quedarse
a dormir y vivir, digamos, sino, y venir a trabajar al centro, sino también poder vivir y Sí. desarrollarte y trabajar o estudiar en el mismo lugar. Sí, algunos augurábamos que quizás con el encarecimiento del transporte y la congestión, etcétera, muchos iban a decir volverse, y lejos de volverse, lo que está ocurriendo es que está consolidando la migración, la radicación, digamos, de esta gente en la periferia, y está bárbaro, ¿no? Está muy Claro. bien. Damián, muchísimas gracias por participar en Real Estate Summit del Cronista. Muchísimas gracias, gracias por la convocatoria. Un Por saludo para favor. todos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con más Real Estate Summit en El Cronista Comercial.